Bueno, bienvenidos a esta nueva conversación, en este caso con un gran economista colombiano, Juan Camilo Cárdenas, que preparó uno de los trabajos comisionados por el PNUD en su región de América Latina, muy temprano, muy en los primeros momentos de la crisis del COVID, para analizar unos de los efectos más interesantes y que seguramente darán más que hablar en el futuro de esta pandemia, que son los efectos ambientales, las consecuencias ambientales del COVID-19. El documento es extraordinario, yo lo recomiendo, son temas de gran interés. Así que, ¿qué te llevó, Juan Camilo, a pensar en esos temas y a conectar la pandemia con los temas ambientales? ¿Cuál fue la principal motivación de tu trabajo? Gracias, Mauricio, por esta conversación, porque creo que estos documentos están invitando a unas discusiones serenas, pero profundas de cambios importantes que la región tiene que hacerse como discusiones y sí creo que esta es una de esas discusiones grandes. ¿Y qué me llevó a ello? Me llevó, por un lado, en el momento en que surgió la idea de escribir el documento, como una sensación de teníamos que buscar también algunas señales de esperanza en medio de la angustia general, esa angustia general de la caída de la producción, la caída del empleo, la caída de los ingresos, la caída del consumo, todo iba en caída. Y de pronto había también como unas ganas de producir un documento que dijera, pero también todo este golpe tan fuerte, esencialmente negativo para la mayoría de los actores de la economía, también podría haber una invitación a pensar si podíamos de esto aprender algo incluso positivo. Y pues un tema mío de investigación de toda mi vida académica ha sido el tema ambiental. Y la idea era, ¿será que este golpe tan fuerte nos puede dar lecciones incluso positivas de vida? Y efectivamente lo que intentamos hacer con Diana Carolina León, mi coautora y una joven maravillosa investigadora, joven que está empezando a hacer carrera en estos temas, era buscar evidencias con datos duros que nos sirvieran para pensar si podíamos aprender algo de este experimento natural, esta tragedia global que nos enseñara cosas positivas. Y entonces lo que hicimos fue documentar algunas de ellas, más allá de esta imagen a veces casi bucólica que empezó a circular en redes de la gente tomándole la foto al venado que se le arrimó a su casa y al pajarito que volvió y nunca habían visto, mucho más allá de eso, y están pasando cosas por esta pandemia de las cuales de pronto podemos aprender. Y sigo pensando, incluso ahora que han vuelto a subir los niveles de contaminación de las ciudades, que han vuelto a subir las emisiones de CO2 y demás, que sí creo que tenemos razones de optimismo para pensar una agenda que nos haga que este aprendizaje de responder o de observar cambios tan repentinos y tan bruscos nos permita repensarnos un poco el modelo económico y social que tenemos y el contrato social que tenemos con la naturaleza. Y esa Así fue la es. motivación esencial. Este paper fue escrito en mayo, estamos en este momento en octubre del 2020. Han pasado meses que nos dan un poco de perspectiva, pero la vigencia de las ideas y las propuestas y las tesis que están en el paper, pues se ha mantenido intacta, en mi opinión. A pesar de que la economía y, como dices tú, se hayan levantado las medidas de confinamiento, las cuarentenas, vuelva a una cierta normalidad, por cierto, normalidad todavía muy precaria, pero el tema sigue vigente y yo diría cada vez más. El paper está dividido en dos grandes partes. Una primera es el análisis de los efectos propiamente dichos de la pandemia sobre el ambiente, sobre la sostenibilidad, pongámoslo en términos más amplios. Y la segunda parte es hasta qué punto esta pandemia nos va a impulsar más o nos va a retrasar en la agenda que tiene la humanidad, pues para reducir las emisiones y para enfrentar el problema del cambio climático. Entonces, separemos esta conversación para propósitos de nuestros oyentes y las personas que nos están viendo en esas dos partes. Empecemos con los efectos iniciales de la pandemia en términos ambientales. ¿Cuáles son aquellas dimensiones que tú identificaste como más directas? Y que me parece muy interesante lo que dices, porque al principio, digamos, desde el punto de vista de la opinión, los medios de comunicación, se hablaba de que se estaba viendo, que desde Bogotá estábamos pudiendo ver los nevados, que la gente que empezó a ver en sus barrios animales que
que hacía muchos años no veía, pero más allá de eso, temas más de fondo, temas más fundamentales. ¿Cuáles son esos efectos que tú consideras que Sí. vale la pena destacar? Sí, yo voy a comenzar con uno que es casi filosófico, pero después voy a entrar en unos muy concretos de la vida práctica. Y ambos tienen implicaciones económicas grandes, pero el más filosófico está asociado a la palabra humildad. Y la palabra humildad me refiero a que esta pandemia nos enseñó, creo yo, a que debemos tener un poco más de humildad en términos de cómo la sociedad y las economías interactúan con el capital natural, con el soporte de vida que tiene la humanidad en el planeta, ese soporte que da la biodiversidad, los ecosistemas conservados y demás. Y lo digo porque es absolutamente fascinante, creo yo, para el ser humano darse cuenta que semejante microorganismo fuera capaz de bloquear al planeta entero y en un momento dado pusiera en una encrucijada de vida cotidiana, de suspender la actividad cotidiana de la gente por simplemente una pequeñísima irrupción de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, en que un pequeño microorganismo sea capaz de pasar de unos animales, unas especies animales no humanas a los humanos, las enfermedades zoonóticas, y nos generara semejante crisis tan grande. Y esa palabra humildad, incluso la documento con un ejemplo muy lindo digo lindo y preocupante al mismo tiempo, en el texto de lo que sucedió en Argentina en los años 50, siendo una de las grandes potencias del mundo en su momento, comienzos del siglo XX, Argentina, gran exportador de granos, que desarrolla un modelo de monocultivo de maíz, maíz producto andino, producto nativo americano, y desarrolla más de 700.000 kilómetros cuadrados de cultivo de maíz, explota la población de un pequeño ratoncito que es una especie nativa también del sur de América, y ese pequeño ratoncito es portador de un virus, y este virus pasa a los humanos y genera una preocupación grandísima que termina bloqueando el modelo económico exportador de Argentina de maíz en su momento en los 50 y que se disparó por la famosa fiebre hemorrágica argentina. Ese es un ejemplo de cómo irrumpimos en la naturaleza y nos obliga a hacer un pasito atrás y decir nuestro modelo económico tiene que tener más en cuenta su interacción con la naturaleza. Yo diría, Entonces, y un poco sí, en la línea de lo que estás diciendo, nos dimos cuenta que somos muy vulnerables, exacto. que Y la somos más palabra humildad es vulnerables para eso. de lo que pensamos. Y esa vulnerabilidad es positiva porque por un lado nos vuelve más humildes, que es el punto que acabas de hacer, pero también nos vuelve más preocupados, de que Exacto. tenemos que resolver problemas y que tenemos que ser no solo conscientes de evitar problemas como la pandemia, sino que hay otras vulnerabilidades que nos pueden afectar a futuro, que es lo que nos conecta con el tema ambiental seguramente. Totalmente de acuerdo, porque la conexión entre esa humildad y el reconocimiento de la vulnerabilidad nos sirvió también con la pandemia para darnos cuenta de otra cosa junto a esa vulnerabilidad, y es lo rápido que puede cambiar el entorno natural. Y ahí damos varios ejemplos. Uno de ellos es el de la calidad del aire. En muy poco tiempo mejoró la calidad del aire de muchísimas ciudades. Y sí, efectivamente, para los que vivimos en Bogotá, cuando se empezó a documentar con tanta frecuencia que la gente por las mañanas estaba logrando poder ver los nevados en la cordillera, simplemente porque no estaba esta capa gris de contaminación, sobre todo de emisiones industriales y emisiones de los medios de transporte tradicionales basados en diésel, en fósiles. Más allá de eso, nos pusimos a recoger datos en un montón de ciudades latinoamericanas que documentamos ahí en el artículo, y efectivamente el mejoramiento de calidad de aire fue muy rápido. Y eso es lo que quiero llamar la atención, que muy rápido nos dimos cuenta que un pequeño cambio de comportamiento de variables que están asociadas a las emisiones de la actividad económica se convierten en resultados ambientales positivos, como una mejor calidad del aire. Y, Hablamos de varios otros, pero ese es un buen ejemplo de que rápidamente podemos ver mejoramiento de calidad del aire, y es que esto lo podemos conectar directamente con la salud y con el claro, funcionamiento de la economía en términos de los costos del Estado para atender las enfermedades respiratorias agudas. ese punto me parece muy importante además, no solo por lo que mencionas de la salud, sino por razones políticas. Para quienes quieran ver datos recientes, actualizados, magníficos sobre calidad del aire, les recomiendo leerse este paper, porque los tiene muy bien documentados para las principales ciudades. Pero esto de que haya mejorado la calidad del aire, me parece que tiene un elemento muy positivo a futuro,
porque a diferencia del CO2 o del dióxido de carbono que no se ve y que no se huele, la gente sí ve esto de las partículas y la calidad de aire, y eso nos conecta con la agenda de tener un crecimiento limpio, un crecimiento verde. Entonces, esto puede movilizar más a la opinión pública a la necesidad de decir, oiga, hacia futuro tenemos que reducir las emisiones. Indirectamente va a reducir las emisiones de CO2, pero empecemos por estos temas que políticamente hacen más fácil esas agendas. Entonces, esto creo que tiene esa consecuencia positiva. Totalmente de acuerdo, además, porque los ciclos políticos más cortos que los de la agenda, por ejemplo, de calentamiento global y de cambio climático, estos ciclos políticos sí pueden conectarse más rápido, por ejemplo, con el tema de calidad del aire, que está relacionado con salud y que está relacionado con los costos para la sociedad de atender los problemas de la calidad del aire de las ciudades. Y esto es un tema importante para la región latinoamericana porque es que 70-80% de la población de la región se está moviendo a las ciudades y está viviendo en las ciudades. O sea, este no es un tema menor. Obviamente la riqueza natural de América Latina, que está repartida por todas las zonas rurales de la región, de los países, es importante y la discutimos también en este documento y en el documento que lo acompaña, pero la calidad de vida de los ciudadanos, estamos hablando de una fracción importantísima, grandísima de latinoamericanos que viven en ciudades y allí documentamos mucho de eso. Y eso se conecta con otro ejemplo que es, por ejemplo, el de movilidad. Aprendimos por la pandemia a la brava que podíamos repensar a través del teletrabajo, que obviamente no es para todos los niveles ocupacionales ni todos los sectores de la economía, pero en todo caso las cifras no son ínfimas. Hay unas cifras importantes de movilidad y de teletrabajo que nos permitieron también por lo menos experimentar con la posibilidad de dejar de depender de largas horas de lo que se llama el commute, el transportarse entre la vivienda y el trabajo, que para las ciudades latinoamericanas, y ahí tenemos algunos datos, podemos estar hablando de que hay muchos latinoamericanos que están gastando el equivalente a 9 días del año montados en un trancón, llámese montados en un carro, en un taxi, en un bus de transporte público, en un metro, y es una pregunta de si tenemos que repensar también la posibilidad de teletrabajo y de movilidad de formas más sostenibles que cambien la calidad de vida de los ciudadanos. Y ese es otro tema ahí que manejamos. Muy bien, y ahora podemos hablar de la agenda hacia adelante cuando pasemos a ese punto. Pero antes te quisiera preguntar sobre otros de los efectos que ustedes destacan en el documento. Mencionan uno que es muy importante para América Latina y es la deforestación. Ahí se habla de que este es otro ángulo, este es otro de los posibles efectos que tiene el COVID-19. ¿Cómo ves esos efectos? ¿Cómo ves la relación entre el COVID, la agricultura, el cambio del uso del suelo, los hábitos de alimentación de la población? ¿Cómo ves esa relación? Hay un disparador grande con el COVID, parece ser, que tiene que ver con formas ilegales de irrumpir en los bosques naturales para poder empujar proyectos locales de cambio del uso del suelo que están preocupando a la región enormemente. Los datos más grandes siguen viniendo de Brasil, pero el dato colombiano también es muy relevante y es un aumento grande de incendios que amenazan la cobertura boscosa, que es uno de los tesoros que tiene la región en términos de captura de carbono y en términos de generación de la infraestructura natural que protege la biodiversidad para una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo. Y efectivamente, una combinación de cosas, de agendas políticas, en el caso de Brasil es preocupante, una agenda pública tanto para el sector agrícola como para una política de colonización de tierras. Y en el caso colombiano también una preocupación grande por la debilidad del Estado para controlar la ocupación de tierras de manera ilegal y presiones que existen por el lado de fuerzas ilegales que quieren promover cultivos ilícitos, expansión de agricultura y ganadería, que están amenazando la protección de los bosques, que nos está generando una preocupación grande. Y pareciera que el COVID hizo que los estados desviaran mucha atención y dedicación de fuerzas del Estado a atender cosas inmediatas con la pandemia, pero por otro lado sí preocupan que se hayan descuidado frentes de cuidado de la protección de los bosques que nos deben a todos alertar, porque entre otras por razones de conexión con cambio climático,
la disparada en los riesgos de incendios forestales en el mundo entero. Es que esto es California, esto es Australia y esto es América Latina. El mundo entero está viviendo esto. Nos debe, digamos que, prender una alerta de cómo vamos a trabajar sobre cómo frenar el proceso de deforestación causado por razones naturales, pero que se dispara por otras razones antrópicas y causas ya directamente humanas que tienen que preocuparnos. Y el papel del Estado que tiene que haber en ello y trabajando con las comunidades locales para poderlo prevenir y frenar. Así es. Yo le añadiría esta explicación interesantísima que nos hemos vuelto conscientes de que hay unos riesgos, estas vulnerabilidades de las que estábamos hablando, que de repente pueden interrumpir el comercio internacional y pueden interrumpir las cadenas globales de comercio. El mundo se ha vuelto muy dependiente de muy pocos productores de alimentos, porque hoy en día el 50% de las calorías que consumimos nosotros de origen vegetal vienen de 3 productos, que son el maíz, el arroz y el trigo. Y se están produciendo cada vez en menos sitios que son los grandes productores mundiales. Y si se deja de producir allá o no se puede transportar porque tuvimos la pandemia, quedamos en una situación vulnerable. Entonces, nos debe llevar también a pensar, no tenemos que destruir cantidades de selvas o cantidades de bosques para empezar a producir masivamente esto, sino volvamos a unos productos básicos agrícolas que hacen nuestros propios campesinos, que por cierto pueden ser más saludables, como la quinoa. Entonces, esto nos puede ayudar también a mejorar la salud, a protegernos frente a esas vulnerabilidades y a mejorar la situación de ingreso de miles de familias. Pero bueno. Ese es otro ejemplo buenísimo, porque el comercio internacional en un momento dado se tuvo que suspender. Claro. Los grandes navieros cargueros de granos tuvieron que suspender operaciones y de pronto las grandes ciudades, incluyendo las ciudades latinoamericanas, en un momento dijeron, ¿y dónde vamos a proveer a nuestras centrales de abastos? Y de pronto se prendió una vez más esa alerta de, oigan, las ciudades latinoamericanas están rodeadas de un sistema de producción agrícola pequeño y mediano, de pequeños productores agrícolas que tienen todo el potencial y toda la capacidad, y de pronto se abrió de nuevo esa posibilidad, como en la misma manera en que en el caso de la biodiversidad, de pronto nos dimos cuenta que estábamos rodeados de pájaros y de fauna que estaban allí. De la misma manera, frente al sector agrícola, nos dimos cuenta que tenemos que cuidar y mantener unas cadenas agroalimentarias locales que tienen un potencial muy grande y que, combinado con este otro tema de la digitalización de la economía, pueden tener un potencial muy grande, que es otro tema que tocamos allí. La disparada de las plataformas digitales para pagos electrónicos tiene un potencial muy grande con la información de primera mano en las cadenas que pueden existir entre productores y consumidores cercanos a las ciudades. Y ahí documentamos también cómo los ciudadanos latinoamericanos están dispuestos a pagar incluso más. Están impuestos a pagar con una prima en el precio por productos saludables o socialmente responsables. Ahí hay un potencial grande y se despertó. Pero además la bancarización digital aquí es fascinante porque por razón de la pandemia, muchísimo del mundo tuvo que bancarizar a los más vulnerables para poder hacer transferencias no condicionadas, para poder hacer apoyos directos financieros a los más vulnerables, y ahora los tenemos mucho más bancarizados. Y eso puede incluir también bancarización digital de pequeños productores, pequeñas cooperativas, pequeños productores que se pueden montar en ese tren del intercambio digital y de los pagos digitales. Sin duda, uno de los legados más positivos que deja esta crisis, esa mayor inclusión financiera. Exacto. Juan Camilo, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que en todo caso pudiéramos hablar de los temas, ya los hemos ido tocando, de los temas que están en el documento sobre la Agenda Futuro. Todos sabemos que la humanidad está amenazada por el cambio climático, está aumentando la temperatura, tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles, tenemos compromisos globales en esa materia. ¿Cómo ves el COVID en el contexto de esa agenda? ¿Va a ser un factor catalizador? ¿Va a acelerar un poco esa agenda? ¿Va a ser más fácil cumplir esos compromisos? ¿O por el contrario, las prioridades de la humanidad van a ir por otro lado y va a retardar la capacidad de adoptar esa agenda? Un buen ejemplo es que las prioridades fiscales van a estar más orientadas a que el PIB vuelva a crecer, más a que tengamos un nuevo modelo de crecimiento. Claro. Yo trataría de tratar de buscar luces de esperanza, de optimismo, pero obviamente a medida que uno ve las noticias y las redes sociales también
salen luces de preocupación. Y la palabra clave aquí es algo que usted, Mauricio, y yo leemos todo el día, trabajamos todo el día, masticamos todo el día, y es lo que llamamos la economía política. La economía política de lo que está pasando. Yo creo que las fuerzas políticas que están en este momento sentadas a la mesa para definir esa agenda van a configurar el que el COVID posponga y atrase o acelere la posibilidad de una transición definitiva de un nuevo normal a futuro. Y veo señales positivas por unos lados y preocupantes por otros. Le cuento positivas. La directora general del Fondo Monetario Internacional tiene clarísimo, y lo ha dicho en muchas declaraciones últimamente, cómo tiene que ser esta una oportunidad para replantear la forma como el Fondo Monetario va a trabajar con los países para esa conversión de sus modelos económicos. Que la dirección del Fondo Monetario Internacional esté dando esas señales es absolutamente esperanzador, porque el fondo en todo caso cumple un papel muy importante para financiar la agenda de los países. Entonces ahí veo yo señales de optimismo. Pero también veo señales de preocupación cuando sabemos que dentro de los grandes sectores contribuyentes a las emisiones globales, en el sector minero energético, pues algunos de los grandes jugadores pareciera están dando señales, digamos, en la dirección opuesta de apretar el acelerador con la extracción de fósiles y comercialización de fósiles en carbón, gas y petróleo, un sector que usted conoce muy bien además, en donde uno se puede preocupar porque los países que tienen potencial todavía de producción en el corto plazo y de extracción pueden encontrar ahí una solución fiscal de corto plazo, llamémosla así, refrescante o por lo menos para salir de la urgencia. Y obviamente cuando hay estas urgencias fiscales en estos momentos, puede resultar atractivo en el muy corto plazo volver a apretar el acelerador en los fósiles. Entonces yo veo señales positivas y negativas por lado y lado, y todo va a depender en últimas de la economía política de este problema. Pero volviendo a nuestros otros temas que están conectados con este también, yo creo que los ciudadanos están cada vez más conscientes y están presionando para elegir gobernantes, pero veo mucho más señales optimistas en los niveles locales. Y en esto la descentralización política, administrativa y fiscal de nuestros países va a ser importante, porque los gobernantes locales están empujando agendas que sus electores les están exigiendo, y en ese sentido vamos a ver cómo se dan las fuerzas entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en unas angustias fiscales del orden nacional, pero unas necesidades de los votantes en los niveles locales. Entonces, de pronto las ciudades se van a mover con movilidad sostenible, con transición tecnológica, moviéndose a transporte público eléctrico, y mientras tanto los gobiernos nacionales están muy presionados por mirar al sector mineroenergético que está alzando la mano y diciendo, yo le ayudo con regalías y recursos frescos de corto plazo. Y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Yo quisiera ser optimista, pero veo en los gobernantes a nivel nacional de varios de los países de la región señales en todos los sentidos, desde algunos esperanzadores hasta otros muy preocupantes. Vamos a ver cómo se va dando esa agenda, pero ahí en mi bola de cristal no quiero predecir muchas cosas porque no me gusta ser predictor en ese sentido. Es muy interesante esa reflexión, porque va a dar mucho que hablar hacia adelante. Hay una realidad en América Latina, la vemos aquí en el contexto nuestro, local, de la ciudad de Bogotá, pero es algo que ocurre de manera más generalizada. La agenda de los alcaldes, de los mandatarios locales, tiende a ser una agenda más verde, entre otras cosas, porque los electores están pidiendo aire más limpio, están pidiendo tener más sitios, digamos, de contacto con los recursos naturales, están pidiendo que es una agenda donde también se busca que los países quemen menos combustibles fósiles, empezando por las personas que viven en las ciudades. Entonces, ese es un elemento que seguramente, entre muchos otros, va a generar diferencias entre los mandatarios locales y los mandatarios nacionales, más presionados por los problemas del crecimiento, los problemas del empleo, etc. Exacto. Uno de los temas que ustedes mencionan, que es tal vez una de las áreas donde puede haber más progreso, más rápidamente y muy importante para América Latina, es la electrificación del transporte, que acabaste de mencionar de paso. Este es un punto donde se encuentran todos los temas, porque son las preferencias de la ciudadanía que quiere tener un sistema de transporte más limpio, son las preferencias también de los compromisos que tenemos de reducción de emisiones, son, digamos, muchos temas que convergen que nos podrían ayudar también con un impulso a la infraestructura para
construir nueva infraestructura, pero basada en la electrificación del transporte, que nos puede permitir una reactivación económica. O sea, son de esos temas que vale la pena impulsar porque se pueden juntar muchos de los objetivos que tenemos en este momento, incluyendo, por supuesto, el de generación de empleo, que no lo podemos subestimar. A mí me parece muy interesante lo que ustedes destacan ahí sobre el tema del transporte. Las ciudades de América Latina, por cierto, están atrasadas en esa materia. Tal vez la excepción es Santiago de Chile, que ha logrado que se incorporen más buses eléctricos a los sistemas de transporte masivo basados en el solo bus, pero muchas ciudades tienen tareas pendientes. Ustedes lo mencionan muy claramente. Y va a haber un reto interesante para varios de nuestros países que tiene que ver con la producción de energía más limpia y el potencial grande, primero el hídrico, porque la generación hidroeléctrica tiene un potencial muy grande en países de alta montaña como los nuestros, los andinos, y por eso Colombia, por ejemplo, tiene una contribución global relativamente pequeña en emisiones globales, porque el uso de energía térmica es proporcionalmente bajo para otros países que no tienen ese potencial. La cosa es cómo encontrar una armonía entre los proyectos hidroeléctricos, el manejo de cuencas hidrográficas y la provisión de energía eléctrica limpia grande que pueda transformar esa posibilidad del transporte público basado en electricidad e incluso transporte privado y micromovilidad. Es que lo que está pasando en revolución en micromovilidad con patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas y carros eléctricos, además de transporte masivo eléctrico, puede tener un potencial muy grande y de acuerdo, la región está atrasada, pero tiene un potencial gigantesco de expansión por allí. Entonces ahí vamos a tener un gigantesco panorama de posibilidad de mejoramiento para cumplir las metas a futuro de emisiones globales, pero al mismo tiempo contribuir a calidad del aire en las ciudades. Ahí se pueden alinear las estrellas. Y súmale el tema del momento, porque el país no se puede sustraer, ni la política se va a sustraer de que estamos en una recesión, de que la economía tuvo un retroceso gigantesco, que la tasa de desempleo está desbordada, tenemos una tasa de desempleo en las ciudades de casi el 20%, entonces, pues es natural que esa sea la preocupación. Entonces, y me parece que es algo que se armoniza muy bien en el documento de ustedes, que es posible continuar con esta agenda de crecimiento verde post-COVID y al mismo tiempo buscar la reactivación de la economía, generación de oportunidades de ingreso, generación de empleo. Es decir, que las dos agendas, pero no hay nada asegurado, que ese es tal vez el mensaje que deja el paper. No hay nada asegurado porque las cosas también pueden irse en la dirección opuesta, lo que mencionaste hace un momento. Hay una tentación grande de aprovechar los combustibles fósiles que son tal vez una forma más inmediata de generar actividad económica y generar ingresos fiscales. Mientras que la otra agenda lo que genera es gastos fiscales. Pero no necesariamente en empleo, ¿no? Porque en la agenda mineroenergética cortoplacista incluso puede haber algo de generación de empleos, de montar la infraestructura en el corto plazo, pero no es una generación de empleo sostenible. Mientras que empleos basados en industrias verdes pueden generar empleos, puestos de trabajo estables en el tiempo, sin tener que agotar el capital natural. Estoy hablando de el sector agrícola, el sector del turismo verde, el turismo de observación. Hay unas oportunidades grandes también de generación. Te voy a hacer una última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero los países van a quedar muy endeudados. Se dice que en promedio en América Latina la deuda PIB va a crecer en 15 puntos porcentuales. Ese va a ser el caso, por cierto, de Colombia. Y van a necesitar hacer consolidaciones fiscales hacia adelante para evitar problemas, para evitar pérdida de calificación, pérdida de grado de inversión, en fin. ¿Ves espacio en ese contexto para los impuestos verdes? Yo quisiera ver que sí, y el caso de los impuestos verdes y en particular el impuesto al carbono es fascinante porque si en algo nos hemos caracterizado los economistas es en no ponernos de acuerdo todos en todo el espectro. De las pocas cosas donde uno encuentra gran potencial de consenso entre los economistas de todos los espectros es en que los impuestos verdes alinean muy bien los intereses contra las necesidades fiscales, contra los incentivos de posibilidad de mejoramiento tecnológico. Entonces, yo pensaría que sí, yo veo que desde parte de los ciudadanos hay interés parcial, pero lo hay de pagar un poco más por productos que tengan una producción verde, una producción sostenible, pero por otro lado es una posibilidad también de generar recursos fiscales y por otro lado una posibilidad, que esa es la otra idea de los impuestos verdes, no solamente generar recursos fiscales, sino generar innovación tecnológica, incentivar a que los actores empiecen a hacer la transición. Y los impuestos verdes quieren buscar también eso, incentivar la transición tecnológica. Yo quisiera ver que sí, es una discusión grande y la hemos vivido de muchas formas. El impuesto al carbono en Colombia
se logró pasar en el Congreso, pero también esa economía política dejó al carbón por fuera, que es el peor de los fósiles. Yo fui el protagonista de todo lo bueno y todo lo malo. La razón por la que dejamos el carbón por fuera es que dijimos, bueno, nosotros producimos, pero no consumimos, que el impuesto lo paguen los consumidores. Claro. Vamos a gravar el consumo de combustibles fósiles en Colombia, pero entiendo que ese tema quedó pendiente. Pero bueno, tenemos que terminar. Hay una oportunidad para los impuestos verdes. También está muy fresca en la memoria, pues, la protesta social, todas las movilizaciones, por ejemplo, las de Quito, cuando se trató de reducir los subsidios a los combustibles fósiles. Y América Latina, si tiene que empezar por algún lado, es por reducir subsidios a los combustibles fósiles. Esta puede ser una oportunidad. Esta puede ser una oportunidad porque se están creando otros mecanismos de transferencias monetarias a los hogares que deberían evolucionar hacia un cierto tipo de condicionamiento, es decir, bueno, se mantienen programas nuevos que están bien focalizados, pero se tienen que ir desmontando otros programas que, por cierto, no solo no son equitativos, sino que generan un perjuicio ambiental, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, esta es una buena oportunidad también para el diseño de esos instrumentos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que cada vez hay más soporte técnico para convencer a todo el espectro en el legislativo y en el ejecutivo que es una forma adecuada de moverse hacia cambiar las prácticas y al mismo tiempo generar recursos fiscales. Y porque además la presión macroeconómica va a ser gigantesca para los gobernantes. Bueno, Juan Camilo, nos podríamos quedar hablando horas. Primero, porque es un placer conversar contigo siempre, pero segundo, porque este documento pues, es una mina de oro y nos permite avanzar en muchos temas. Pero eso es lo que se busca con este documento, que las personas lo leen y sobre todo muchos otros tomen estos temas como bandera y se entusiasmen a escribir y a investigar. Hay que felicitar también a Diana Carolina León, porque ¿qué haríamos nosotros sin los maravillosos asistentes de investigación? Sí. Y el trabajo que ella hizo fue impresionante, de acuerdo. De manera que muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, no, a usted, Mauricio, muy chévere verlo, me alegra mucho y conversación hay para más y para adelante. Muchas gracias por la invitación.